Buenos días, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Es el ejemplo 1384 y está referido a un sistema de traslación. Lógicamente también incluye aquí el movimiento de rotación. Entonces el ejemplo considera un sistema de banda polea como se muestra en esta figura. Entonces consiste de un motor con una inercia conocida, Jm, el cual el motor ejerce un par electromecánico o electromagnético definido como Tm, Tem o simplemente un Td. Y la flecha del motor está conectado a esa polea, la cual tiene un radio definido como la R minúscula. Y sobre esa polea se ejerce pues una fuerza que se convierte de una velocidad angular, que es la que tenemos en la flecha aquí del motor, y se va a convertir a una velocidad lineal definida como v. Sobre esa polea, la cual pues tiene en el otro extremo otra polea para poder tener una banda, y sobre esa banda se deslizan las cargas, en este caso una carga definida con M, ¿verdad? Con una masa para esa carga. Entonces se pide calcular el par electromagnético desarrollado por el motor, el TEM, requerido por este motor para poder acelerar una carga de medio kilogramo, la cual se encuentra pues inicialmente en reposo, y mover esa masa a una velocidad de 1 metro por segundo, que es la velocidad lineal, ¿verdad? Es la v. Y esto dentro de un tiempo de tres segundos. Entonces va a haber un intervalo de tiempo en el cual se va a estar moviendo la masa en esos 3 segundos. Se asume que el motor, que el par motor es constante, y durante este intervalo de 3 segundos se mantiene ese par prácticamente constante. El radio de la polea es conocido y es de 0.1 metro, es decir, 10 centímetros, mientras que la inercia del motor, Jm, está dada en 0.006 kilogramo metro cuadrado, ¿verdad? Este sería elevado aquí al cuadrado. Dentro del motor pues va contenido también la flecha y la armadura o el rotor de esa flecha, del motor, y la flecha misma pues contiene el par total de inercia del motor, ¿verdad? Que son los 0.006 kilogramos por metro cuadrado. Entonces la solución a este problema pues es ir definiendo a partir de la energía cinética, la energía que se almacena en este conjunto del sistema rotacional y traslacional. Entonces vamos a definir aquí precisamente esas características, ¿verdad? Entonces, tenemos definido la cantidad de variables que tenemos por ahí involucradas. Entonces, la inercia pues es la Jm del motor, ¿verdad? Ya lo que comentamos, la masa de la carga y el radio de la polea. Entonces, a partir de la inercia que tenemos en la carga y en el motor, de la masa y de las velocidades, se, se parte de la ecuación de la energía cinética que tenemos almacenada en el sistema, y la cual va a estar dada por la expresión que ya hemos comentado en un principio en el desarrollo de este tipo de cargas con movimiento rotacional y traslacional.
Entonces, la energía definida aquí como la variable W mayúscula está contenida en un sistema que tiene dos sistemas, bueno, vamos, valga la redundancia, dos esquemas de movimiento, uno rotacional y el otro de tipo traslacional. Entonces, el de tipo rotacional, la energía cinética se debe vencer está dado por la inercia y por la velocidad angular de la flecha del motor. Entonces, energía es prácticamente el producto de estas dos cantidades y es un medio de la inercia por la velocidad al cuadrado, en el caso del movimiento rotacional. En el caso del movimiento de traslación o el movimiento lineal, pues esto tiene que ver con la masa propiamente de la carga que se tiene que mover y la velocidad lineal que se va a desplazar. Entonces esa energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces recuerden, esto es muy similar a los sistemas eléctricos, donde la energía de una inductancia o la energía de, de un capacitor, que son elementos que almacenan energía, pues tiene que ver de manera muy similar a un medio de algo, de un producto. En el caso de la energía de un inductor, omega L podríamos, no es más que un medio del valor de la inductancia de ese inductor. Acá sería la inercia y acá la masa. Acá es el valor de la inductancia por la corriente que circula a través de la inductancia, ¿verdad? IL. ¿Ok? Entonces esto lo vemos como un elemento que almacena energía por el cual tenemos un voltaje, circula una corriente IL y se produce un almacenamiento de energía. Entonces, similarmente en los casos mecánicos, en el motor se almacena a través de la inercia una energía cinética, lo mismo en una masa que está en reposo. Y similarmente en el capacitor, recordemos el capacitor pues también es un elemento que almacena energía, tiene un valor de voltaje a través del capacitor cuando circula una corriente y se genera una energía en el capacitor, ¿verdad? Acá en el inductor y acá en el capacitor. Entonces, en el capacitor, esa energía pues tiene que ver con el valor de capacitancia que tenemos y es también un medio del valor de capacitor, pero aquí va a ser por el voltaje a través del capacitor, ¿verdad? El voltaje BC. Entonces son cantidades prácticamente de energía. Y aquí en el caso de los sistemas mecánicos, pues esa energía tiene que ver con la inercia y con la masa. Al desglosar la inercia equivalente, lo que vamos a hacer pues es despejar de este par de términos en la ecuación. Lo que despejamos es la velocidad angular. Entonces nos quedan las dos, tenemos un medio, factorizamos el un medio de la velocidad angular, nos queda en el primer término la pura inercia del motor y en el segundo término, al factorizar la omega m, nos queda involucrada con la velocidad lineal al cuadrado, entonces nos queda este factor y multiplicando a la masa. De tal manera que todo este factor que tenemos aquí de términos, esto representa para nosotros la inercia equivalente de mi sistema, tanto el de tipo rotacional como el de tipo traslacional. Entonces aquí va involucrada esta expresión como una inercia equivalente de todo ese sistema. Y recordamos que las variables que tenemos nosotros involucradas en un sistema eh, de tipo mecánico, que involucramos velocidades lineales, velocidades angulares, desplazamientos, tanto lineales como desplazamientos angulares, está relacionado prácticamente el desplazamiento
angular de un motor con el desplazamiento lineal. Entonces aquí X va a ser nuestro desplazamiento prácticamente lineal. Y entre estas dos cantidades, que son prácticamente uno lineal y otro angular, lo único que se relaciona entre ellos es precisamente el radio que vamos a encontrar en una polea o en una palanca, como vimos el ejemplo anterior. Entonces, estas dos cantidades están relacionadas por el radio. Y lo mismo vamos a tener en el caso de las velocidades. La velocidad lineal y la velocidad angular están relacionadas solamente por el radio. Entonces el radio va a ser prácticamente una relación que afecta a las dos cantidades, tanto lineal como angular. Posición lineal como posición, desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Velocidad lineal con respecto a la velocidad angular. Y la velocidad angular entonces sería la relación que existe con respecto a la velocidad lineal en función del radio. Y también nosotros podemos encontrar la velocidad lineal en función de derivar la posición que yo tenga en ese momento de tipo angular. Entonces derivamos la posición y encontramos la velocidad. Derivamos la velocidad y vamos a encontrar la aceleración angular. Entonces todo es más que una relación entre las variables que tenemos para ir determinando alguna variable adicional, ¿verdad? Entonces esta derivada de la posición corresponde a la velocidad angular. Y esto lo multiplicamos por el radio para convertirlo a velocidad lineal. Entonces en el siguiente análisis vamos a ver esa relación que existe entre las diferentes variables y vamos a ver cómo se relacionan en función de una relación. Entonces tenemos, para empezar, estas dos cantidades que ya las hemos estado revisando. Velocidad lineal y velocidad angular no es más que la relación que tenemos con respecto a una relación A. Similarmente, el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular no es más que una relación que también nos lo da la relación definida como A. Y el desplazamiento también que tenemos en un círculo se desplaza 2pi radianes y es el mismo desplazamiento que tenemos de tipo angular y de tipo lineal. Y similarmente, el par del motor y la fuerza que se ejerce de manera lineal está relacionado con una relación definida aquí como A. Y esa pues va a ser la relación que vamos a tener ya sea en los engranes, en una polea por el radio, etc. Entonces aquí podemos ver que al despejar el desplazamiento lineal no es más que el producto de esa relación por el desplazamiento angular. O también, utilizando estas dos expresiones, encontramos que están relacionadas entre la velocidad lineal y su desplazamiento lineal con respecto a la velocidad angular y el desplazamiento angular. Entonces aquí no es más que manipular las expresiones. Si tuviéramos el par con respecto a los desplazamientos lineales en radianes, pues también lo podemos hacer y determinar alguna de las variables a partir de lo que ya conocemos. Entonces, la relación A pues está directamente relacionada con estas variables. Y finalmente, esta relación de velocidad lineal con la velocidad angular, que es este valor A, pues al final de cuentas no es más que el radio que tenemos en un sistema de poleas, o la relación del número de dientes que tenemos
en un conjunto de engranes. Entonces, si el valor de A lo definimos como el radio, por la relación de- del desplazamiento angular y el lineal, entonces llegamos prácticamente a esta expresión, ¿verdad? De aquí podemos relacionar la velocidad lineal con respecto a la velocidad angular en función de este factor, el radio. Entonces de ahí proseguimos en el desarrollo del análisis. Entonces ya habíamos comentado que nuestra inercia equivalente va a estar dada por estos términos. Entonces esta relación de velocidades, al final de cuentas, pues no es más que lo que acabamos de revisar, ¿verdad? Este es un factor de radio al cuadrado por la masa de la carga. Entonces, el momento de inercia equivalente a la carga va a estar reflejada hacia la parte giratoria o hacia la flecha del motor. Entonces, esta no es más que lo mismo, expresado como una inercia equivalente en función de la inercia del motor y de la inercia que tenemos reflejada hacia la flecha. El par electromecánico que el motor debe generar, conocemos que está dado por la inercia equivalente y la derivada de la velocidad angular. Y como ya conocemos esta relación entre velocidades, entonces mi velocidad del motor es la relación de la velocidad lineal entre el radio. Como aquí vamos a tener un caso en el cual el intervalo de tiempo que se va a estudiar el par desarrollado nos da un intervalo de tiempo que va a ser de 3 segundos. Entonces estamos asumiendo que cuando la carga está en reposo, parte de una velocidad inicial y va a llegar a una velocidad final. Entonces nuestra velocidad inicial, que va a ser la de reposo, pues parte de una velocidad que es 0 metros por segundo y va a llegar a una velocidad final que alcanza el metro por segundo, ¿verdad? Que es la velocidad que el problema nos da de entrada, ¿verdad? Aquí en el problema nos dice que es una velocidad lineal de 1 metro por segundo en 3 segundos. Entonces, con esos datos, nosotros vamos a tener prácticamente un esquema en el cual vamos a tener prácticamente un par constante. Este va a ser el tiempo, esta va a ser la cantidad de par electromecánico generado, esto como función de tiempo, ¿verdad? Y el problema nos dice que la cantidad de par que se va a tener para este caso va a ser constante. Entonces el par esencialmente va a ser constante todo este tiempo, hasta que llega a los 3 segundos. Entonces todo este par lo asumimos como un par constante. Sin embargo, en este punto, la velocidad inicial pues debe partir de 0. Y en ese momento llega y el par que va a ejercer el motor debe ser perdón, un par constante. Y al final, en este tiempo, la velocidad que debe alcanzar el motor es una velocidad final de 1 metro sobre segundo, ¿verdad? Entonces, ahí definimos esas cantidades, velocidad inicial y velocidad final. Entonces, nuestro intervalo de tiempo de 0 a 3 segundos, pues no es más que una diferencial de tiempo, que es el tiempo que llega al final menos el tiempo con el que empezó el proceso de ejercer un par. Y pues esta diferencia no es más que 3 segundos menos 0, pues es el intervalo de 3 segundos. ¿Okay? Y aquí define pues las dos cantidades de los tiempos cuando inicia y cuando
el tiempo ahí termina. Entonces, teniendo esos datos, la cantidad de par que debemos evaluar se determina a partir de la siguiente expresión. Tenemos el conocimiento de la masa en medio kilogramo, tenemos el par electromagnético, que es constante durante el intervalo de tiempo. Y al final de cuentas, nosotros vamos a evaluar el par electromecánico para llegar a una expresión. Y ese par electromecánico pues lo podemos evaluar con una integral, ¿verdad? Como conocemos el intervalo, pues el intervalo va de 0, T0 a TF, o de 0 simplemente a los 3 segundos. Tenemos nuestra diferencial de tiempo dentro de la integral. Y el par electromecánico, de la definición que tenemos, pues es simplemente evaluar la inercia equivalente por la derivada de la velocidad, por dt, ¿verdad? Para completar aquí mi integral. Entonces aquí simplemente estoy sustituyendo lo que es mi definición anterior de par electromagnético. Entonces la inercia, pues ya la conocemos, ¿verdad? La inercia equivalente que la definimos anteriormente. La diferencial de una velocidad angular no es más que una diferencial, ¿verdad?, que vamos a tener nosotros como una diferencial de velocidad del motor. Y esa diferencial de velocidad es cuando nosotros tenemos la diferencia de la velocidad final menos la diferencia que teníamos en reposo. Esta delta pues no es más que una diferencial. Es como si esto lo convirtiéramos a un delta. La diferencial de esta velocidad no es más que un delta de velocidad. Entonces, muchas veces tenemos un caso en el cual la velocidad parte de esta manera y alcanza esta velocidad final, ¿verdad? En algún momento se estabiliza. Entonces, aquí partió con una velocidad inicial y acá llegó con una velocidad final en radianes. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros como el delta de una velocidad del motor, ¿verdad? Aquí tenemos este delta. Y es precisamente lo que nos indica esta diferencial. Una diferencia de dos velocidades en distintos tiempos. Una en el tiempo final y la otra en el tiempo t. Entonces una diferencial no es más que hacer la diferencia entre la velocidad a la que llega menos la velocidad de la cual partió. Y al final de cuentas, pues la velocidad inicial, pues sabemos que va a ser cero, ¿verdad? Partimos de cero velocidad. Esta prácticamente la podemos pues aquí eliminar. Y todo nos queda en términos de que el par electromecánico va a ser el producto de la inercia equivalente por la velocidad final a la cual llega la carga. Y esto pues lo acabo de comentar, ¿verdad? Las dos velocidades. Por lo tanto, al momento que nosotros integramos en el lado derecho de la ecuación, de toda esta ecuación, nos quedó el producto de inercia equivalente por velocidad final. Y en el lado izquierdo de la ecuación, al integrar, nos queda un Tm por un T. Evaluamos de 0 a Tf y nos queda simplemente el producto de Tm por Tf. Entonces de aquí el par electromecánico, pues lo definimos simplemente como este producto dividido por el valor de Tf de esta ecuación. Y aquí sustituimos la inercia equivalente. Aquí vemos que pues es esta parte. La velocidad final está relacionada por medio de la relación de velocidad lineal final con respecto al radio. Y Tf pues es el tiempo del intervalo de 0
a los 3 segundos. Entonces aquí tenemos esta relación, ¿verdad? Lo que es la velocidad final de tipo angular con respecto a la velocidad lineal final y el radio, ¿verdad? Que son tres cantidades relacionadas entre ellas. Sustituimos simplemente el valor de los datos conocidos para la cantidad de velocidad final. Nos dice que era un metro por segundo. El radio era... Perdón, el radio queda aquí todavía definido con la variable r y el tiempo final son los 3 segundos. La inercia del motor, el radio al cuadrado y la masa en medio kilogramo, ¿verdad? Voy a ponerle un paréntesis para que esto no se confunda, que es la masa. La velocidad final pues quedó en en un metro por segundo. Acá ya sustituimos el valor del radio, que eran 10 centímetros o 0.1 metro. Aquí 0.06 kilogramo metro cuadrado. Y aquí sustituimos ya el radio. Entonces al calcular esta cantidad de par electromecánico o electromagnético, nos da un par de 0.0367 newton metro, ¿verdad? Entonces de esa manera se analiza el problema a partir de los datos y de las relaciones que existen entre velocidades lineales, velocidades angulares. Posiblemente pudiera haber la necesidad de haber calculado una fuerza, un par, pero al final de cuentas la relación que tenemos entre cantidades pues es lo que nos da cómo vamos resolviendo aquí la problemática del sistema de cargas tanto giratorio como de traslación. Entonces con esto pues terminamos este segundo problema.